Buenos días. Seguimos con Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos sobre el hábito de la lectura. Habíamos dicho que la lectura era crucial para el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la mente, y particularmente para la memoria, y en especial también para para lograr una comprensión lectora, es decir, para poder leer a profundidad los textos que uno descifra, porque precisamente la lectura no es más que descifrar signos, que son las letras, que están compuestas de una manera tal que guardan en sí o entre sí una armonía, ¿no? Bueno, y habíamos dicho también que es necesario, para crear ese hábito de lectura, desarrollar una relación con los libros. Hay una frase de un escritor que yo particularmente admiro mucho, que se llama Paul Auster. Paul Auster, más o menos era más o menos, un poco menos que yo, y murió hace aproximadamente año y medio, 2 años. Fumaba muchísimo, murió de un cáncer pulmonar. Y él escribió libros maravillosos. Uno de esos libros maravillosos es precisamente El Cuaderno Rojo, donde él tiene un texto que se llama ¿Para qué escribir? En otro libro, él dice que la lectura es un hábito solitario. En realidad, la lectura y la escritura, eso se llama la lectoescritura, es un hábito solitario y que uno lo necesita hacer en soledad, ¿no? Y él decía que era un acto de creación de lazos íntimos entre el lector y el autor, es decir, era una comunicación entre dos personas. Eso mismo lo dice, por ejemplo, Francisco de Quevedo, con otras palabras. Francisco de Quevedo, en un famoso poema de la Torre de Abad, Francisco de Quevedo fue un hombre diríamos, tuvo mucho sufrimiento en su vida, aparte de sus problemas físicos. Él estuvo encarcelado en varias ocasiones por un total de 14 años en condiciones muy difíciles. Muy difíciles porque eran en mazmorras, en cárceles frías, húmedas, y en soledad, pues, lo tenían prácticamente aislado, y él sufría de muchas enfermedades. Aparte de la cojera, que lo tenía desde el nacimiento, era cojo de las dos piernas. Yo no entiendo muy bien cómo uno puede ser cojo de las dos piernas, porque sería entonces como recortado. Bueno, pero él tenía una enfermedad que era tuberculosis extrapulmonar, o sea, él tenía la columna desviada, pero con una desviación tan notable que era una persona que, vista por detrás, se veía casi como con su espalda curvada y cargado de hombros, ¿no? Bueno, lo cierto es que, aparte de sus problemas físicos, ese problema de la tuberculosis extrapulmonar lo hacía sufrir muchísimo, sobre todo en las épocas de frío y en las épocas húmedas, y más en condiciones de cárcel, ¿no? Él escribió un poema que muchas veces he intentado leer, he intentado aprenderme de memoria. Me cuesta muchísimo aprenderme las cosas de memoria, pero voy a intentar ahorita. Lo tengo acá, el poema lo tengo acá, pero porque me gusta mucho, sobre todo el primer soneto, el primer verso de ese soneto se llama Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, eso es lo que yo siento exactamente por la lectura. Paul Auster murió hace 2 años, año y medio. Y bueno,
yo lo sigo viendo, pues, lo sigo viendo. Él está hablándome. Yo leo yo escucho con mis ojos a los muertos. Yo lo estoy escuchando. Es la voz de él. Yo tenía 14 años, dice. Era el tercer año seguido que mis padres me enviaban a un campamento de verano en el estado de Nueva York. Allí pasaba la mayor parte del tiempo jugando a baloncesto y a béisbol. Pero como era un campamento mixto, también había otras actividades, veladas sociales, como se llamaban, los primeros magreos con chicas, incursiones para cazar bragas, las tonterías adolescentes de costumbre. También recuerdo que fumábamos cigarrillos baratos a escondidas, que aprendíamos a doblar la sábana de encima de la cama de tal manera que la víctima, al meterse dentro, quedaba con las piernas atrapadas y que hacíamos grandes batallas con globos llenos de agua. Nada de esto es importante. Simplemente quiero subrayar que los 14 años puede ser una edad muy vulnerable. Ya no eres tan niño, pero tampoco eres un adulto, y vas rebotando entre lo que eres y lo que estás a punto de ser. En mi caso, aún era lo bastante joven para pensar que tenía posibilidades de llegar a jugar en la liga profesional, pero lo bastante mayor para cuestionar la existencia de Dios. Es decir, en cualquier yo abro el libro en cualquier parte. ¿Qué significa para mí este libro, El Cuaderno Rojo, de Paul Auster? Significa que a él voy cuando no encuentro cómo decir algo. No es que, y entonces yo veo como, yo observo la manera como él resolvía sus problemas de escritura, y algo me inspira, y entonces me vuelvo otra vez a una cierta fluidez. No es copiando a Paul Auster, no, de ninguna manera, sino que Paul Auster me dio como, me animaba, como que si me tocaran el hombro y me dijera, sigue adelante, que puedes. Bueno, entonces, pero no solamente él. Hay, por ejemplo, personas que para mí son muy importantes. Ernest Hemingway, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura. Una vida muy angustiada también, con una vida de excesos. Y que escribió un libro que me impresionó muchísimo, que es el Viejo y el Mar, ¿no? A mí me gustan mucho los libros cortos. Los libros muy grandes, los libros muy voluminosos, me quitan las ganas de leer, pero siempre estoy buscando los libros breves, obras maestras para mí, que son muy importantes, como El coronel no tiene quien le escriba. Son libros relativamente pequeños, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, bueno, recuerdo el Viejo y el Mar, por ejemplo, la manera como empieza Viejo y el Mar. Fíjense bien que son frases cortas, párrafos relativamente largos, pero formados por frases cortas, que utilizan palabras muy sencillas. Entonces es como un estilo periodístico. Él aprendió eso en un periódico donde él trabajó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Hemingway, ¿no? Entonces fíjese cómo comenzó su libro El Viejo y el Mar. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. Ustedes se imaginan, un viejo que era un pescador nato y que tenía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces para la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero,
y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Se sentaron, bueno, una vez hablando con el muchacho, se sentó en la terraza del bar y muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba porque tenía mucho tiempo sin pescar grandes peces. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes porque veían en sí reflejada su propia tragedia, ¿no? Aquí hay una parte, es decir, yo subrayo ese, que es otra forma de acercarse a los libros, ¿no? Uno subraya los libros. Aquí subrayé una respuesta del viejo, donde hablando con el muchacho le dijo, era demasiado simple para preguntarse, no, eso no era él, sino que gracias, dijo el viejo cuando le dijo algo al muchacho. Era demasiado simple para preguntarse cuándo había alcanzado la humildad, pero sabía que la había alcanzado y sabía que no era vergonzoso y que no se comportaba pérdida del orgullo verdadero. Entonces, hay otro párrafo de Hemingway, con esta brisa ligera, mañana va a ser buen día, como para la tristeza del texto, para como descompensarla, ¿no? O para bajarle el problema de la tristeza del texto. Bueno, entonces yo había dicho que uno es una relación muy fuerte entre el autor y el lector, y es una relación que a veces lo engancha a uno, sobre todo algunas novelas, ¿no? Que uno no puede dejar de leerlas, ¿no? Por ejemplo, así me pasó con otro escritor que se llama Umberto Eco, que escribió una novela, se llama El nombre de la rosa, donde uno aprende muchísimo sobre la vida religiosa en la Edad Media, sobre la vida de los conventos, donde actuaban frailes. Entonces, él era un experto en Edad Media, Humberto Eco, y lo volcó en su novela, pero también hizo una novela tipo detectivesca, porque murió uno de los monjes envenenado, y entonces, bueno, no se sabía cómo había muerto. Y bueno, en el fondo era muy sencillo lo que él iba a contar, sin embargo lo contó de una manera magistral. Así sucede con las grandes novelas. Son cosas sencillas, simples, dichas de una manera, diríamos, sin mucho adorno, y sobre todo utilizando palabras sencillas, simples, sin rebuscamiento, que es lo que a uno, al principio, uno cree que escribir bien, bueno, yo no escribo bien, pero por lo menos en la medida, las veces que he escrito, uno cree que escribir bien es escribir de manera muy enrevesada, utilizando palabras altisonantes, elegantes. Y un filósofo, creo que Schopenhauer, decía que hay personas que se placen en agitar con la mano las aguas superficiales para que parezcan más turbias y más densas, ¿no? Hay personas que buscan palabras muy rebuscadas para expresarse, como que si el rebuscamiento, o sea, esas palabras, diríamos, elegantes, le dieran, fueran más expresivos que explicar sus sentimientos de manera simple, ¿no? Yo creo que el truco está en buscar el ritmo de la frase, ¿no? Pero no, esto no es yo no lo estoy tratando de explicar a ustedes cómo escribir bien, porque sería un maestro de la escritura, y yo
yo no siento que soy un maestro de la escritura, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que hay textos que a mí me llaman mucho la atención, que tienen varias características y que me encanta leer. Uno es el texto breve, que no pase de las 120 páginas, porque me da la impresión de que duraría mucho tiempo, ¿cómo se llama?, leyéndolo y perder tiempo de alguna manera, cuando habría también otros libros que me esperan y hay que distribuir bien el tiempo de lectura, ¿no? En segundo lugar, buscar libros que te enganchen desde el principio, y esos libros que te enganchan desde el principio son libros escritos con frases cortas frases cortas que sean directas, y que tengan diálogo, y que el diálogo sea diálogo breve, no grandes, ¿cómo se llama?, reflexiones, no grandes discursos sobre algún aspecto de la vida, la moral o la ética. Y eso es lo que a mí me pasaba. Yo comencé a hacerlo así y decidí que yo no iba, mi destino no era el destino literario de escritor, novelista, porque equivoqué el camino desde el principio, ¿no? Y tuve un amigo que tuvo la delicadeza y la sinceridad de decirme que ese no era el camino y que yo no iba a poder lograr el éxito, aunque en el fondo ahora ya no me importa el éxito. Lo que me interesa es que él me dijo que yo no iba a poder contar mi cuento de una manera eficiente, y que enganchara a los demás por ese camino que había escogido en la novela. O sea que desistí, y entonces, bueno, estoy en un género extrañísimo, que es de escribir libros, o escribir textos de no ficción, utilizando estructura de la no ficción, con el propósito de enganchar al lector. Uno de los problemas que tiene la escritura académica es que es como un ladrillo, uno la lee porque necesita leer, porque son datos que son importantes, pero en realidad no son enganchadores. Mientras que la novela sí lo es, entonces habría que buscar un estilo entre los dos géneros. Bueno, pero yo decía que hay que establecer una relación también con el libro. Y establecer una relación con el libro significa andar con el libro para todas partes, tener el libro siempre a la mano, subrayar el libro sin problema. Vean ustedes, yo subrayo muchísimo el libro. Bueno, en cosas así, por ejemplo, a veces uno no entiende por qué lo subrayó. Estos son subrayados míos de hace aproximadamente 3 o 4 años, pero tengo subrayados viejos como y tengo subrayados más nuevos en las segundas lecturas, ¿no? En la primera lectura estoy subrayando algo de Charrier. El libro fue escrito a dúo, como una conversación, un diálogo entre Jean-Claude Carrier y Umberto Eco, que es como la estrella de los dos, ¿no? Pero en realidad me di cuenta que Carrier era tan bueno como Eco, y incluso llegué a sentir mucho cariño por Carrier leyéndolo, ¿no? Esto es Carrier, el que yo subrayé y que ahora voy a releer, ¿no? Toda lectura modifica el libro, es verdad, al igual que nos modifican los acontecimientos que vivimos. Un gran libro permanece siempre vivo, crece y envejece con nosotros sin morir nunca. El tiempo lo vivifica y modifica, mientras que las obras sin interés se deslizan junto a la historia y desaparecen. Hace algunos años volví a leer La Andrómaca de Racine. Me detuve en un monólogo en el que Andrómaca le cuenta a su criada la matanza de Troya y le dice: piensa, Cefís, en aquella noche cruel que fue para todo un pueblo una noche eterna. Nosotros leemos estas palabras de forma distinta después de Auschwitz, el campo de concentración. El joven Racine nos describía ya un genocidio. Vuelvo otra vez
a esa línea que describe, según Carrier, un genocidio. Piensa, se finge en aquella noche cruel, que fue para todo un pueblo una noche eterna. Que fue para todo un pueblo una noche eterna. Palabras sencillas y tienen un profundo sentido que conecta con la realidad y en este caso con un genocidio. Bueno, eso es la escritura. Y bueno, este es un subrayado viejo. Voy a hablar de un subrayado nuevo, que dice Carrier, así que todas las grandes culturas se han planteado la misma cuestión. ¿Qué se hace con una cultura amenazada? ¿Cómo salvarla? ¿Cómo salvar? Y Humberto Eco le responde cuando o señala, Humberto Eco ahora, cuando la salvaguardia es posible, cuando se encuentra el tiempo de poner los emblemas de la cultura en un lugar seguro, es más fácil salvar el manuscrito, el códice, el incunable, el libro, que la escultura o la pintura. Él dice que en los momentos de catástrofe, es una cosa muy sencilla, pero es verdad, en los momentos de catástrofe y uno quiere salvar las obras de la cultura, es más fácil salvar un manuscrito, un libro, que, por ejemplo, una pintura o una obra, diríamos. Bueno, las obras de música también pueden ser, porque una partitura es relativamente fácil guardarla como un manuscrito. Bueno, eso es lo que quería decir, que al libro hay que tocarlo, intimarlo, como si tú estuvieras enamorado del libro. Cuando uno se enamora de una persona, uno la toca, la acaricia, la huele, y entonces para intimar con él, con ella o con él. Y entonces, bueno, eso es lo que le debe pasar a uno con un libro. Eso es lo que yo siento en un libro. Que por cierto, cuando leo libros digitales, que también los leo, no siento toda esa relación, diríamos, de acercamiento, yo diría sensorial con respecto al libro, que lo que siento cuando el libro es físico, cuando lo puedo tocar, lo puedo subrayar. Yo subrayo permanentemente libros, ¿no? Y libros nuevecitos. Los subrayo para volver otra vez al libro de una manera más directa. Bueno, señores, hablé desordenadamente sobre la manera como uno lee, la manera desordenada como uno establece una relación casi amorosa, una relación espiritual con el libro. Y hablé también de algunos de cómo los libros se escriben de una manera simple, utilizando 2 o 3 ejemplos de escritores que yo quiero mucho y que han muerto. Por eso es que Quevedo decía, vivo en conversación con los difuntos y oigo con mis ojos la palabra de los muertos. Ahí yo oigo a Hemingway, a Humberto Eco, que lo quiero mucho, a Carrier, a Víctor Frank, y a todos ellos, y sobre todo a Paul Auster, que me ha acompañado durante mucho tiempo, ha sido mi amigo, un amigo que siempre he tenido cerca. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video de Cartas de Cartay.